dolor de útero, el clítoris inflamado, por ejemplo, hongos, alguna infección, el aumento del flujo, ese montón de situaciones que se nos dan a nosotras las mujeres. Hoy vamos a abordarlos con dos expertos. Está con nosotros el ginecólogo invitado, el doctor Luis Diego Carazo. Doctor, un placer tenerlo en casa. Y también está con nosotros la naturópata iridióloga, la doctora Gracia Alvarado. Gracias, bienvenida, muchísimas gracias. Vamos a arrancar hablando con qué verdaderamente activa ese dolor, ¿verdad? Ese desconsuelo que muchas mujeres manifiestan en el vientre bajo. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que no todo dolor pélvico tiene un origen ginecológico. En la pelvis tenemos intestino, tenemos vejiga, tenemos obviamente útero, trompas, ovarios, tenemos además fascias, ligamentos, músculos, o sea, no todo dolor pélvico es un dolor de origen ginecológico. Lo primero que hay que hacer es examinar a la paciente, oírla, ver cuál es la queja exacta, cuáles son los síntomas, cuáles son las molestias que manifiesta, cuánto tiempo tiene de tenerlas, cómo empezaron, cómo han ido evolucionando y en base a eso poder establecer un diagnóstico presuntivo. De ahí en adelante, ultrasonido, exámenes de orina, exámenes, o sea, de laboratorio, cualquier otra cosa que nos ayude para llegar a un diagnóstico exacto y poderle dar el manejo que se necesita. Doctor, si bien es cierto, todo el dolor aquí entonces no es ginecológico, ¿hay alguna manera en que nosotros podamos comentarle a nuestras amigas allá en casa de poder sospechar que, digamos, es riñones o es vejiga? Sí, generalmente, bueno, los síntomas tienden mucho a confundirse. Por ejemplo, tanto una infección vaginal como una infección urinaria nos puede dar o le puede dar a la paciente ardor para orinar y muchas veces la paciente cualquier tipo de ardor para orinar lo interpreta como si fuera una infección urinaria. Y la gran mayoría de las pacientes ya tienen el reflejo de que si están con esa molestia, van, se hacen el examen de orina y lo llaman a uno ya cuando tienen el reporte en la mano. Y le dicen, mire doctor, es que estoy con ardor para orinar, aquí tengo el examen, pero en el laboratorio me dicen que está normal. Entonces eso lo puede hacer a uno y pensar que puede ser un problema más de origen ginecológico que de origen urinario, pero hay pequeñas diferencias en los síntomas que lo pueden orientar a uno. Generalmente cuando es un problema de vagina, además hay algún tipo de irritación local del tejido, puede haber algún tipo de flujo, puede haber picazón, puede haber ardor, y muchas veces la molestia no es solo cuando la paciente orina, sino que es una molestia permanente, y entonces nos puede orientar un poco más con el diagnóstico. Ahora es importante también saber, ¿verdad?, que a nivel de medicina natural, cuando hablamos sobre todo de las infecciones que son tan recurrentes en nosotras, la naturaleza puede actuar como antibiótico. Gracias. Sí, nosotros tenemos esa ventaja que podemos ayudar al ginecólogo, porque muchas pacientes consideran de que no hay al ginecólogo. Eso es muy importante, su control ginecológico. Y con los productos naturales, como por ejemplo la solda con solda, tenemos la cúrcuma que nos actúan como antiinflamatorio y a su vez nos ayudan, actúan como antibióticos porque nos mejoran también en la parte del sistema inmunológico. Al defendernos las defensas y al cambiar el pH a nivel de vagina, ellos nos ayudan a que las infecciones se dan con mayor facilidad. ¿Cuál es la más poderosa si tuviera que escoger alguna? Si tuviéramos que escoger alguna, les mandaría la cúrcuma. La cúrcuma. ¿Y la cúrcuma debería de ser tomada? Tomada. Se puede tomar una cápsula, una o dos cápsulas, depende de la infección que presente, si es más vaginal que urinaria, y se le complementa con los antibióticos que se le hayan mandado. Bien. Ahora, cuando hablamos del clítoris, por ejemplo, y hablamos de inflamación, ¿esto se da, doctor? ¿Y por qué se da? Sí, sí se da. Tenemos que recordar que toda la que es la zona vulvar es un conjunto. Y ese conjunto, cuando hay inflamación, puede inflamarse toda la zona. Es muy raro que haya una inflamación solo del clítoris, o que haya una inflamación solo de los labios menores, o una inflamación solo de los labios mayores. Eso nos puede ir variando, pero en general la infección es una infección que se propaga por los tejidos. Todos esos tejidos son tejidos que histológicamente son muy similares, y entonces la infección tiende a expandirse en toda la zona, y la paciente generalmente llega con una inflamación o un proceso irritativo en toda la zona. La gran mayoría de las veces cuando es algo externo son hongos. Ajá. Sin embargo, existen otro montón de posibilidades. Efectivamente, bueno, el manejo de la flora bacteriana vaginal es muy importante. La vagina normalmente tiene sus propios mecanismos de defensa. Incluso, así como tenemos bacterias buenas en el intestino que nos ayudan con la digestión, la vagina tiene una flora bacteriana normal que ayuda a mantener el medio libre de infecciones. Y esto básicamente se da por la presencia de unas bacterias que llaman lactobacilos. Los lactobacilos son los que producen el ácido láctico y son los que se encargan de mantener el pH vaginal
dentro del espectro ácido y eso nos previene que hayan infecciones. A veces la toma de antibióticos nos altera la flora bacteriana vaginal y esa flora debe restituirse idealmente con la utilización de lactobacilos, ya que, como les digo, estos son la flora bacteriana normal. Que eso es lo que va a nivelar completamente, digamos, como debería ser nuestro pH. Básicamente. Ahora, a nivel natural, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en la parte natural nosotros mandamos, sobre todo a los pacientes, deben, como dijo él, la parte intestinal hay que limpiar. Si nosotros no limpiamos la parte intestinal, muchas mujeres que sufren de estreñimiento también ayudan a que hayan cambios a nivel de bacterias, a nivel intestino, y eso también influye mucho a nivel de la vagina. Nosotros, por ejemplo, cuando nos toca eso, le podemos mandar a los pacientes, sobre todo la solda con solda, que ella nos ayuda a cambiar, mantiene pH, nos ayuda a cambio de la acidez y nos ayuda a desinflamar la parte vaginal. ¿Cómo se usa la solda Se con puede solda? utilizar en gotas Esta o es la solda también con solda, y se usa en la raíz. Ajá. Se usa la raíz Ah. porque ella es tóxica. Si tomamos tener mucho cuidado, por eso entonces. se deben consumir o se puede utilizar como infusión o en gotas. En gotas Ok. y es bastante antiinflamatorio y Pero muy es para útil. tomar, volvemos Para a repetir, sí. no es tópica por ningún lado. No, sí la puedes utilizar como para lavar, hacerse lavado, pero superficiales, no lavados internos, ¿verdad? O como baños de asiento, que es lo Ok. que se utiliza más en medicina Ahora, natural. doctor, por ejemplo, cuando hablamos de hongos, usted hablaba de hongos que pueden ser muy recurrentes en nosotras las mujeres. ¿Cómo discernir, verdad? Porque hay ciertos síntomas que nos pueden alertar que efectivamente estamos con hongos. Sí, bueno, lo más frecuente con los hongos, igual que un hongo en cualquier parte del cuerpo, es que pica. Produce prurito. Ajá. Y obviamente, si es una infección que está empezando, pues sí va a ser la picazón, el tejido va a estar inflamado. El problema es que a veces la paciente pasa varios días y no consulta hasta que ya la cosa es terrible. Y entonces, esa infección que empezó como una infección con hongos, además la paciente se ha estado rascando, a la hora de rascarse se ha producido heridas pequeñas en la zona, en esas heridas entraron bacterias, entonces resulta que ya no es el cuadro simplemente de hongos, sino que el asunto se ha complicado con una sobreinfección bacteriana y el manejo es un poquito, o tiene que ser un poquito más agresivo para poder desinflamar y para poder pelear ya no con un enemigo, sino con dos enemigos al mismo tiempo. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de exámenes, ¿verdad? Para detectar todas estas situaciones, ¿cuáles son los exámenes más comunes? Digamos, si ustedes como ginecólogos están buscando algo ginecológico. Ok, si estamos trabajando con algo ginecológico, lo primero que tenemos que hacer es un buen examen físico. El examen físico es un buen examen físico, una buena historia clínica, es lo que más datos nos va a dar sobre qué es lo que está pasando con esa paciente. Y una vez que la examinamos, una vez que oímos todo lo que la paciente nos tiene que contar, procedemos a ver si necesita algún examen más. A veces puede ser un examen de orina, eventualmente puede ser un examen de sangre, un leucograma, y con muchísima frecuencia, sobre todo si el dolor es más interno, vamos a requerir hacer un ultrasonido, puede ser un quiste de ovario, puede ser algún fibroma que esté molestando, en fin, puede haber una serie de causas ahí que por ultrasonido las vamos a detectar con más facilidad. Obviamente cuando hacemos un tacto vaginal, por solo el tacto vaginal uno puede determinar si hay alguna masa en un anexo, si el útero está crecido, hacia dónde está crecido, si hay algún tipo de desplazamiento, si hay algo anormal en el examen físico, y el ultrasonido nos puede ayudar a darnos más datos sobre qué es exactamente esa lesión que puede haber ahí. Claro. Y obviamente pues orientarnos sobre el diagnóstico y el manejo que tenemos que darle a esa paciente. Doctor, ahora hablábamos de cómo se podría confundir con los riñones, con la vejiga, pero también eventualmente pudiéramos confundir este dolor, ¿verdad? También con cosas intestinales, con el estómago. ¿Cómo discernir? Efectivamente, volvemos a lo mismo. Lo más importante es el examen físico y la historia clínica. Una vez que, si uno tiene la paciencia, la disciplina de escuchar a la paciente, generalmente la paciente lo va guiando y lo va orientando sobre cuál es el origen de la patología. El problema es que muchas veces no oímos a la paciente, no le preguntamos, no nos tomamos el tiempo de escuchar lo que la paciente nos tiene que decir y entonces nos estamos privando nosotros mismos como médicos de la posibilidad de tener esa herramienta de diagnóstico que es, como les digo, hacer una buena historia clínica.
posteriormente examen físico. Y generalmente la paciente que tiene un problema intestinal no solo duele en esa zona, sino que además uno la ve que todo el abdomen tiende a estar distendido, hay retención de gases, uno puede auscultar el intestino y oír que hay cambios en la peristalsis, en el movimiento intestinal. Son pacientes que además con mucha frecuencia tienen problemas de evacuación, sea que tienen problemas de estreñimiento, sea que tienen problemas de diarrea o en muchos casos, sobre todo cuando hay colitis, alternación de episodios de diarrea y de estreñimiento, y eso nos puede orientar más a un cuadro digestivo. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Y bueno, nos queda claro que lo cierto es que hay que investigar y hay que acudir a los expertos. Muchísimas gracias, pero bueno, ¿saben qué? Tenemos sorpresas para ustedes que nos encantan compartir, compañeros.